¿Cómo andan? Vamos a hablar del deseo y su interpretación, que es un tema que está relacionado con otros, con todos los temas del dispositivo y con otros temas teóricos también, ¿no? Lacan tiene un seminario que se llama así, El deseo y su interpretación. Eh, Como decimos hace muchos años ya, el deseo es su interpretación. Es decir, nosotros no podemos este, pensar que el sujeto tiene un deseo, porque eso es el sujeto, por ejemplo, puede ser el sujeto del cognitivismo o puede ser otro tipo de clínica, pero no es el psicoanálisis y no es lo que quiso decir Lacan. ¿Por qué? Porque, bueno, el sujeto no tiene un deseo, el sujeto no tiene un sueño, el sujeto no tiene un goce, el sujeto no sabe, sino que es gozado, es deseado. Entonces, depende qué teoría manejemos, va a ser la clínica y va a ser la escucha o la lectura que tengamos del paciente. Por ejemplo, el otro día yo estaba comentando en un grupo que tenemos que pensar, por eso esto tiene relación con el deseo y su interpretación, que por ejemplo los griegos interpretaban el deseo de otra manera. Todos sabemos, o los que han leído un poco de filosofía o han leído mitología, que si alguien le contaba un sueño a los griegos podrían decir que son mensajes de los dioses y podrían también pensar, actuar en consecuencia a ese parámetro, es decir, a esa teoría. Eh, para la psicología del yo, por ejemplo, un fallido puede ser un error. ¿Qué es lo que estoy queriendo transmitir? Si nosotros le contamos un sueño a una persona que tiene una teoría, la teoría A, y que considera que, por ejemplo, los sueños son producto, no sé, de una falla neuronal, por decirlo así, esa persona nos puede mandar al médico, al neurólogo. Si se lo contamos a otra persona que tiene la teoría B y cree que, por ejemplo, los sueños son producto de una malformación genética, bueno, entonces nos puede decir, no hay nada que hacer con esto. Si nosotros partimos de otra teoría, como la teoría de Lacan, para nosotros los sueños tienen que ver con otras cuestiones y por lo tanto el sujeto no sueña, sino que es soñado. Esto en primer punto, ahora vamos a dar una vuelta sobre esto. Lo mismo pasa con cualquier otra manifestación del inconsciente. Si yo tengo una teoría por lo cual una persona que diga Juan y quiso decir Pedro, mi teoría se maneja con la teoría del error, y eso es un error, entonces no hay más nada que decir. Pero para Lacan, para Freud, eso se llamó fallido, lapsus lingual, etc. Entonces, lo mismo ocurre con las teorías psicoanalíticas. No solo nos diferenciamos de los griegos, o de los cognitivistas, o los conductuales, o los sistémicos, también nos diferenciamos los psicoanalistas entre sí. Por ejemplo, para un psicoanalista freudiano, quizás un sueño pueda ser metáfora de una cuestión edípica no resuelta del paciente, etc. Para un psicoanalista jungiano, el sueño tendrá que ver con el simbolismo, con arquetipos, etc. Entonces, para Lacan no es así. Por eso podemos partir de la frase freudiana que el yo no es amo en su propia casa y pensar que uno no tiene un sueño, sino que el sueño lo tiene, que uno no tiene un deseo, sino que es tomado por un deseo, que uno no hace un fallido, sino que el fallido lo hizo y que el síntoma también está en ese orden, en ese mismo nivel. Este modelo implica volver a la fuente lacaniana donde primero está el lenguaje y después está el sujeto. Es decir, que somos hablados. En principio tenemos esta cuestión. Ahora vamos a ver que hay una segunda vuelta de esto, que tiene que ver justamente con lo que decíamos al comienzo, de que el deseo es su interpretación. Bueno, es decir, a ver, para decirlo más, nosotros no
no deseamos así para Lacan. No deseamos de esta manera, deseamos de esta otra manera. ¿Se entiende? No hay una intencionalidad del sujeto hacia el objeto que se conoce como objeto del deseo, sino que el A es el objeto que causa al sujeto y lo divide. Es decir, que está anterior al sujeto. Esto tiene relación, con otras cuestiones que tienen que ver con la misma topología que podemos manejar en la clínica. Por ejemplo, para la mayoría de los psicoanalistas lacanianos, o por decirlo así, freudo-lacanianos, esto lo hablábamos hace también un par de años con Juan Manuel Martínez, cuando presentó acá en Buenos Aires el libro sobre la transferencia. Lo hablamos bastante en esa reunión que hicimos porque tiene que ver con la topología y con la lectura que va a hacer el analista. Lo que habíamos dicho en esa oportunidad, voy a volver a anotar algo, que en general se piensa esto. Es decir, un significante 1, una cadena significante 2, significante amo, el significante de saber. Un sujeto es lo que representa a un significante, un significante es lo que representa a un sujeto para otro significante. En general se piensa esto. Si nosotros pensamos eso, tenemos una clínica. Es decir, tenemos que esperar que el paciente haga un fallido, nosotros lo paramos, le decimos que asocie, que no es que no lo hacemos, por supuesto que también hacemos eso, pero nosotros, al manejar otra teoría, es decir, la teoría B, por decirlo así, no manejamos esa clínica exclusivamente. Es decir, nosotros no es que vamos a excluir el hecho de pensar al fallido en el ámbito de lo que va a decir el paciente. Sí, porque si lo decimos nosotros sería un delirio y sería simbolismo como sería Jung, que lo dice el arquetipo o lo dice el manual de simbología. O sería medicina, pues los médicos también funcionan en función justamente del signo. Entonces, pero hay otra cuestión que es que acá, en este modelo, el saber lo tiene el paciente. ¿No es cierto? ¿Qué es lo que se estudia, lo que se dice todo el tiempo en las facultades, en las escuelas de psicoanálisis? El saber lo tiene el paciente. ¿Cómo le vas a decir tal cosa si él no lo dijo o si... eso es la teoría A. Sin embargo, nosotros lo que habíamos dicho en esa oportunidad es que esto, vamos a decirlo así, no sé si llamarlo bucle, pero es una cuestión topológica y tiene que ver con algo que ocurre en este vacío, en ese vacío, en esa falta, que es primero la función del analista y segundo que el saber se inventa, que vendría a ser lo mismo. Porque no podemos desligar al S1 del S2. Es decir, que lo que estábamos diciendo también en esa oportunidad es que nosotros como analistas producimos no solo el significante vía la lectura que vamos a hacer, sino, y lo voy a decir así, que también Lacan lo dice también así, no lo invento yo, la cuestión de lo inconsciente. Lacan lo dice en varios seminarios, ya desde el seminario 1, la sola presencia del analista es ya condición para que lo inconsciente aparezca. ¿Por qué dice eso? Bueno, por lo mismo que decíamos antes, la cuestión del sueño. Por eso a veces hay pacientes que cuentan sueños y a veces lo dejan de contar. ¿Por qué? Porque se produce algo en el dispositivo que tiene que ver con que el saber no es de nadie, se sabe, se goza, y que está mediatizado, y esto también lo dice Lacan en el seminario 1, que está mediatizado por el otro, que en este caso la encarnadura de ese gran otro es el analista. Entonces, tenemos que pensar que no solo el deseo está dirigido al otro, el deseo es deseo y de reconocimiento,
sino que hay que ir todavía más allá y pensar que él es el dispositivo, es el análisis que divide a ese sujeto. ¿Se entiende? El dispositivo Lacan en el seminario 1 lo va a llamar la estructura analítica. En la primera clase nada más dice eso, donde dice que el deseo, el sueño, el fallido, es esto. Yo lo voy a decir en términos un poco más enfáticos, se inventa. El sueño se inventa, lo inconsciente es un saber que se inventa, por eso no es un descubrimiento. Por lo tanto, el fallido también. A ustedes les puede sonar loco, porque ustedes pueden pensar, pero el paciente hizo un fallido. Sí, pero se inventa. Porque justamente, como también dice Lacan en el seminario 11, lo inconsciente viene del futuro, no viene del pasado. Entonces, la cuestión del deseo y de su interpretación, para volver otra vez al comienzo de esto que estábamos diciendo, es esto, es decir, hay un texto que el analista va a leer y ese texto es producido también en el análisis. Porque si, repito esto porque es fundamental, ¿no? Si nosotros nos instalamos en, en un plan, en una teoría, vamos a tener una interpretación, un modus operandi, vamos a tener una clínica. Si nos instalamos en otra, vamos a tener otra clínica. Por eso es muy importante recalcar siempre que primero está la teoría y que después vamos a tener la praxis, la clínica, que es algo que ocurre en todos los casos, no solo en el psicoanálisis, ocurre básicamente en el científico y ocurre en todas las cuestiones. Que quede claro, aunque suene un poco fuerte, que es el dispositivo que hace surgir el sueño, el fallido. Por eso la neurosis no es más que neurosis de transferencia. Ahora, ¿en qué teoría? En la teoría de Lacan. En la teoría de Lacan. Esto es lo que me gustaría que quede claro, ¿no? Para otros analistas o para otras teorías u otras escuelas psicológicas no es así. Para otras escuelas psicológicas, una persona cuenta un sueño, y no sé, y le mandarán a hacer ejercicios o le mandarán a hacer tareas en función de ese sueño. Entonces, insisto en esta cuestión porque primero tenemos que ponernos en claro qué posición teórica adoptamos para ver cómo vamos a leer el texto del paciente, el texto del analizante. Es fundamental esta cuestión, porque si no, si yo estoy en una posición, voy a leerlo de una manera. Si yo, por ejemplo, trabajo con la teoría de los griegos, el paciente, el analizante que cuenta un sueño, bueno, yo le voy a decir, a ver, por ejemplo, si trabajo con la teoría de mi tía Eulalia, le puedo decir que vaya a la esquina a jugar un número a la quiniela. Que ese sueño, pues yo manejo la teoría esa, ¿se entiende? Es decir, no podemos seguir pensando, como decimos siempre, que hay algo natural por el cual el paciente o cualquier persona hace un fallido. A ver, insisto en este punto. Si una persona dice Juan cuando quería decir Pedro y quien lo está escuchando es un conductual, aunque sepa que eso es un fallido, para el conductual quizás eso no lo sea un error. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque maneja otra teoría. Porque maneja otra teoría. Bueno, entonces es importante entender qué pasa en el dispositivo, qué es lo que se lee, qué es lo que surge en el dispositivo, depende de cómo funcione cada analista.